Con ustedes, señoras y señores, la guerra de las marchas. El escenario político actual del país se debate en dos proyectos de nación. Los actores políticos e institutos más importantes se definen y toman partido. Las contradicciones de clase se agudizan previo a las elecciones del 2024 y en la antesala, reformas constitucionales son la punta de lanza de las batallas narrativas. La lucha ideológica, los últimos meses, ha transitado al terreno de la acción. El bloque opositor logró, tras muchos intentos y 4 años, sostener una movilización considerable en noviembre del año pasado. En respuesta a esto, el presidente de la República convocó a todos los simpatizantes del proyecto de la Cuarta Transformación, unos días después, exhibiendo el respaldo popular y el enorme músculo social que, a diferencia de la oposición, ostenta. Hace algunas semanas, la oposición volvió a encauzar una movilización fuerte llamando a tomar el Zócalo capitalino. El bloque opositor juntó a cerca de 100,000 personas que abiertamente dicen no aprobar la gestión de Andrés Manuel. Nuevamente, en respuesta, el presidente de la República ha llamado a concentrarse en el Zócalo capitalino a sus simpatizantes, aprovechando la conmemoración de la expropiación petrolera. El 18 de marzo ha llamado a todos. En este clima de tensión, de polarización y de definición, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión ha considerado importante convocar a 3 actores, a 3 soldados, a 2 mujeres y a un hombre que viven de cerca la guerra de las marchas, esperando que compartan su análisis y sus posturas con muchas ganas de platicar, con peras y con manzanas, como cada semana. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que convulsiona, que confronta, que dicen por ahí polariza al país. Lo hemos bautizado la guerra de las marchas. ¿Por qué? Si usted recordará, en noviembre pasado, los opositores al proyecto denominado de la Cuarta Transformación convocaron a una movilización nacional en defensa del INE. Todo esto en el contexto de la reforma electoral constitucional que planteaba el Ejecutivo. Se dio esta movilización. Después, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, convocó a otra movilización y bueno, hubo una comparativa. Pues, ¿qué creen? Hace algunos días hubo otra movilización, ahora ya no fue el INE no se toca, porque ahora entró en vigor el Plan B, que sustituía la propuesta de reforma constitucional del presidente. Pues ahora era mi voto no se toca, argumentando que se verían afectadas las libertades democráticas si este Plan B entraba en vigor. Pues el presidente de la República ha convocado para el próximo 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera, también a una movilización. Y en este contexto, el día de hoy vamos a hablar con los invitados que tenemos. Como siempre, un panel de lujo, y hoy me da mucho gusto porque es un panel joven, que no por ser joven no tienen experiencia. Ya estábamos hablando aquí de la vasta experiencia que tienen. Y bueno, los voy a presentar. Paola Ceja, dirigente estatal de la CNOP, es Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Organizaciones Populares, claro que sí. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Benjamín. Pues con el gusto de saludar a ti, a todo el auditorio, de estar con los panelistas, que siempre se aprende un montón. Muchas gracias por la invitación. Sí. ¿Militante de algún partido, Paola? Del Partido Revolucionario Institucional. Perfecto. Más que orgullosa. Perfecto. Salvador Vázquez, eres quien está en la Comisión de Vigilancia de Morena ante el INE, ¿cierto, Chava? Sí, así es, en su representación en el Registro Federal de Electores. Nuestro trabajo es permanente, es nuestra comisión, está todo el tiempo, no solo en elecciones, sino durante todo el proceso. Claro, obviamente militante de Morena. Así es, de Movimiento de Regeneración Nacional. Perfecto, sí. Chava, bienvenido. Gracias. Sí, y pues mi amiga Andrea Orozco, que en algún momento fue delegada estatal de jóvenes de Movimiento Ciudadano y el día de hoy es secretaria estatal de Círculos Ciudadanos de Movimiento Ciudadano. Efectivamente, Andrea, lo dijiste más que perfecto. Perfecto. Justamente, y bueno, pues muchas gracias siempre por tomarnos en consideración. Creo que es importante que la mesa siempre se abra al debate y bueno, pues qué gusto, compañeros y compañeras, de vernos nuevamente. Ya saben, no hay reglas.
Pero sí, hay que respetarnos, pero ustedes pueden arrebatarse la palabra, Claro. platicar. Mi papel aquí es moderar, ¿sí? No es hacer mayor cosa. Y arrancamos, si quieres, contigo, nos regresamos a Andrea. Claro. A ver, la guerra de las marchas. ¿Hay democracia o hay dictadura? ¿Por qué hay tantas movilizaciones? ¿Por qué un bloque puede convocar una movilización y otro también? Híjole, bueno, pues creo que al final de cuentas lo que estamos viendo de manera constante es que de cierta forma pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues quiere poner ahora sí que en práctica pues cuál es el poder que tiene él todavía, porque bueno, para mí sigue siendo un candidato, lo ha sido desde el 2018, creo que ha seguido posicionando su nombre, por supuesto el lugar que ocupa en este momento, y bueno, pues tomando en consideración todo lo que se viene justamente para lo que es el plan B, pues él tiene que demostrar que la estructura que conforma el partido de Morena y la estructura que conforma dentro de gobierno, pues sigue presente, está interesada en que pues se apruebe este tipo de reformas, en las que bueno, cada uno tendrá su opinión muy particular, y pues creo que es de repente lo he visto un poco de confrontación, por supuesto, una guerra ahí de poder, le llamaría yo, pero creo que al final de cuentas cada uno defiende su postura, por supuesto, y creo que lo hace valer a través de la libre expresión, que es a través de la movilización en las calles, y que así como dicen que pues ellos respetan toda esta parte, pues nos gustaría que no solamente en este tipo de temas como lo es a defender o no defender en su momento al INE, sino también en otro tipo de situaciones. Ok, Chava, democracia, dictadura. Democracia, totalmente. Yo podría afirmar que es una de las administraciones donde hay más democracia. Digo, lo vemos en el sentido de que no hay represión en estas marchas, de que hay más y más seguido, y que no antes era solamente un tema de la izquierda, porque la izquierda siempre ha estado en la calle, siempre ha estado en las plazas. Y más nuestro partido, Movimiento de Regeneración Nacional, tiene como una de sus doctrinas principales la plaza pública, pero es democracia más que nunca. Yo creo que estamos en un proceso de politización nacional, que creo que es beneficioso, ¿no?, para la sociedad. Mientras más se interesen, más participen los ciudadanos, es fundamental para construir una democracia real. Digo, el tema de las reformas tienen que ver con una democracia representativa, ¿no? Si han pasado algunas reformas o no, es por la voluntad del pueblo a sí mismo. Yo creo que es democracia más que nunca. Perfecto. Decía Epigmenio Ibarra en una de sus participaciones, mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Y entonces, pues esto es democracia, hay que confrontarnos. Pero yo insisto, sin sobrepasar la línea, ¿no? Yo creo que tiene que existir el respeto. Eso es una democracia liberal. Pero pues, no sé, a veces siento que estamos en una ligera línea donde algunos grupos extremos podrían correrse hacia el otro lado. Paula, tu apreciación, democracia o dictadura. Sin duda continuamos en un sistema democrático porque el INE sigue existiendo. No hay que confundirnos. Ellos quisieran tener el poder total, sin duda lo han demostrado, lo demostraron en la Suprema Corte, no se les hizo, siguen haciendo berrinche. El tema que estamos cuidando es justo ese, que sigamos en este sistema democrático en el que podemos alzar la voz, en el que exista la representatividad, pero no la representatividad absurda con estos partidos rémora, que bueno, entiendo que Morena era uno de esos y hoy pues quiere seguir sosteniendo a esos partidos que le dan el 1 o 2% de votación. Pero justo ese es el tema. Los ciudadanos estamos defendiendo el tema democrático, queremos seguir viviendo en un sistema en el que podemos expresarnos libremente. Y hay algo en lo que yo creo que vale la pena felicitar al presidente, me atrevo a decir que es lo único en lo que lo vamos a felicitar este sexenio, es justo lo que comentaban Andrea y lo que comentaban Salvador, la ciudadanía hoy está en las calles, está en los temas y están subidos en lo que le interesa a México, que me parece un gran acierto. Sí, yo creo que efectivamente hay una democracia, digo, no importa pues porque yo soy el conductor, ¿no? Pero además quiero decirles antes de irme a la pausa que yo considero que estamos en una democracia, que creo que todo esto ha servido desde la alternancia con el PAN, que ya podemos decir que es lo mismo que el PRI o no, ya dependerá de cada quien la apreciación que tenga, pero creo que hemos transitado en una línea buena y creo que el país se está democratizando. Sí me preocupa un poco la polarización ideológica, porque el tema ideológico creo yo que exacerba otras cosas, cuando realmente la confrontación política o social, vamos, la radicalidad política o social no se da del todo, ¿no? Porque bueno, ya se anunció que viene Tesla.
O sea, vamos, no estamos en un comunismo como nos quieren hacer ver, ¿no? O sea, y que tampoco, digo, habrá gente que lo defienda, yo solamente digo, bueno, creo que en el tema ideológico es donde de repente se polariza mucho y creo que es lo que me llega a preocupar, porque realmente la polarización siempre ha existido, siempre ha habido pobres, siempre ha habido ricos, una clase opresora y una clase oprimida, y no me lo inventé yo, eso desde el siglo XIX se estudió, ¿no? Entonces, bueno, perdón por dar mi opinión, vamos a ir a una pausa y regresamos otra vez si quieres contigo, Paola, y regresamos para allá, así, no se vaya de acá, espera, sí. Estamos de regreso y yo le decía a Paola que íbamos a regresar con ella. Con peras y con manzanas, Paola. Eso. ¿El INE es la democracia? El INE es parte de la democracia. Creo que eso es lo que no les ha quedado claro a muchos. El INE es un instituto que nos ha regalado la oportunidad a los ciudadanos de alzar la voz, de estar presentes y sobre todo de tener elecciones democráticas. Es bien chistoso que el INE te parezca corrupto hasta que la carta de mayoría te toca a ti, ¿no? O sea, tú llegas y el INE te la regaló o qué sucedió ahí. El INE es un medio, es una herramienta que tenemos los ciudadanos para hacer valer una lucha que nos ha costado sangre y vida por muchísimos años. Eso es lo que hay que entender. ¿Qué es la democracia? Es un conjunto de variables desde ciudadanos, partidos políticos, leyes y por supuesto nuestros institutos que hay que cuidar. Ok, entonces parte de la democracia, ¿no? Por supuesto. Si el INE desaparece y se transforma en INEC, ¿habría algún problema? ¿Se afectaría la democracia? Por supuesto, porque no es solo el nombre. El tema son las formas en el nombre, pero el chiste es el fondo. Desaparecer 300 juntas ejecutivas distritales es terrible, por Dios. ¿En dónde va a quedar nuestro padrón electoral para empezar? El tema de la reducción de presupuesto la profesionalización electoral, que es algo que hemos estado peleando muchísimo tiempo, me parece absurda la manera en la que quieren hacer ver al Instituto Democrático. Todo el mundo te habla de los sueldos y salarios, de los funcionarios que están en el INE, pero nadie te habla de la chamba que hay detrás de. Yo les invitaría, por favor, a que fueran al INE aquí en el Boulevard y que se dieran cuenta del trabajo que están haciendo. La democracia está desde el momento en que puedes tener tu identificación, que la podemos tan solo reponer cada vez que se nos pierda y nadie piensa en de dónde sale ese recurso. Nadie está viendo lo que se necesita para llegar a las comunidades más alejadas y que estas personas puedan hacer su votación. Al INE le puedes incluso pedir mamparas. Nadie lo nota, simplemente hablamos de sueldos y salarios porque bueno, es lo que les conviene, ¿no? Si yo fuera el presidente con un salario más o menos módico, pero con un presupuesto opaco de miles de millones de pesos, pues a lo mejor también le tiraré a alguien en su sueldito. Chava, el INE es la democracia, no es la democracia, dice Paola, es parte de, ya expuso toda la situación, ella está a favor de que el INE se mantenga así. Ni el plan B, ¿verdad? No, Paola? por supuesto. Okay, chao. Sí, bueno, en este tema, digo, como es mi comisión y es donde yo estoy casi todo el tiempo, que es la Comisión de Vigilancia, y qué bueno que habla del tema del padrón electoral, de la credencial, porque son temas fundamentales. Ajá. ¿A qué me refiero? El INE no es la democracia. Eso es parte de un mecanismo, un proceso que se construyó y que le costó a la izquierda también que se fundara un instituto, pero hablamos de que ha habido pruebas públicas, evidencias de temas de fraude, temas que tienen que ver con una burocracia exagerada, y lo digo porque yo he estado en esas oficinas, yo sí conozco la oficina del Boulevard, porque es donde me toca sesionar, y sé del procedimiento, y sí hay procesos que se pudieran ahorrar muchísimos. Digo, entiendo el tema de que la oposición no esté a favor, porque el ámbito no ha sido parcial y lo sé porque lo he vivido. Yo he hablado con vocales y en tema personal sí, efectivamente no ha sido parcial. Ellos expresan, es imparcial, exacto. Ellos expresan que no son afines a algún partido en específico, que es el mío, Morena. Ellos personalmente lo han dicho, ¿sabes qué? Es que el presidente hace esto y no han demostrado esa imparcialidad, más bien, o sea, que ellos no estén a favor de un lado u otro. O sea, han tomado ellos lo han hecho, digo, yo puedo afirmarlo porque lo he vivido en ese personalmente, lo he escuchado de ellos que se expresan, no, es que Morena esto, Morena aquello y el otro, cuando ellos son los que cuidan la elección para todos.
O sea, tanto Claro, para pero el eso es PAN, libertad para de el MC. expresión. Que Sí, trabajes pero en ellos un son tema los, no ellos quiere son decir los que no. responsables de la democracia. Eso es ¿Cómo va a diferente al externar proceso. un vocal imagínate, ya que hay un problema, el vocal, no, es que yo estoy en contra de O sea, Morena. se presta a especulaciones. Así, pues, no, sé y si- aparte, Sí, digamos, especular. en un tema ya más de estricto sentido, por ejemplo, las juntas auxiliares, bueno, van a ser juntas auxiliares, las juntas distritales no desaparecen, el artículo 33 de la ley lo dice, así de la ley de procedimientos e instituciones electorales, no desaparecen, se modifica en sí un tema que es que ellos tienen ahorita 5 vocalías. 5 vocales y se organización. queda con una. Con una nada más. Digo, hay vocal de esto, vocal de aquello, vocal del otro. Entonces ahora se reduce. Y aparte, el mismo gobierno federal está viendo alternativas para que esos funcionarios que ya no van a tener esa razón de ser, pues sean ubicados en otros espacios. Va a haber algunos que de plano no son justificables. Si hablamos de que ellos tienen sueldos Entre enormes. 50, 70 enormes, mil enormes. pesos. Yo cito lo que el secretario de gobierno decía, ¿no? Expuso entre 50 y 70 mil pesos los vocales y hablaba de que 5 se iban con Sí, uno. porque actualmente se quedaban ganan con más uno, de 70. y que digo, cerca del 7-8% de los ganan casi lo trabajadores que el a nivel gobernador federal del son los estado. que se van a quedar sin trabajo. El tema de servicio profesional se hablaba de que se le iba a buscar cabida. Bueno, yo solamente Sí, ese es, Sí, el ese tema es un- no es el tema laboral, de que les encuentres otra chamba. El tema es como ciudadanos, ¿dónde va a quedar esa representatividad? No, digo, pero, o sea, el instituto no desaparece. O sea, una institución que organice elecciones va a existir. Y un tema que me gustaría plantear mucho, es un postulado mío personal, el tema de la credencial es otro. Digo, México es uno de los pocos países que se identifica con la credencial para votar. Y de hecho tenemos la participación que la tenemos así en los números actuales por la credencial, pero imaginemos si el ciudadano pudiera identificarse con otro documento, les aseguro que no iría al INE, y no tanto porque la institución se haya desbocado de su principio, que es la elección, porque ese es su objetivo, las elecciones. Por eso se nos hace extraño que el INE tenga participación permanente, y ellos quieren justificar el tema de la credencial, cuando el tema de la credencial lo puede hacer el gobierno y está facultado en la ley de identidad. Vamos a darle un pase así, el balón, vamos a dar un pase filtrado a Andrea. Adelante, Andrea. Híjole, pues creo que al final de cuentas, como lo comentas, el INE por supuesto que no es la democracia, el INE es parte de la democracia, creo que al final de cuentas pues la sociedad tiene que ir evolucionando, no estoy tanto a favor de la transformación, porque luego de repente las transformaciones también son medias malas. Pueden ser negativas. Pueden ser negativas, estoy a favor En de la algunos casos, digo, evolución. en México no, pero en otros casos sí. Ay, por favor. Pero bueno, digo, cada quien tiene su apreciación personal. Sin embargo, creo que es importante robustecer. No estoy en contra de que existan modificaciones que puedan beneficiar, que al final de cuentas eso es lo que nos mantiene aquí. Creo que tenemos que ser vigilantes constantes, que si no estamos de acuerdo, por supuesto, emitir una opinión. No creo tanto en que exista una libre... que gobierno no esté tan al pendiente de estas expresiones en las calles, porque digo, yo personalmente he acudido a algunas marchas en donde el gobierno del estado nos ha reprimido, y mira que nos ha reprimido, justo por lo que El viene 8 ahora en de el marzo. 8M, que por favor, gobierno del estado, no nos reprimas cuando salimos a marchar, porque luego justo entran este tipo de situaciones tan complejas en donde empiezan a espantar a las personas para que no puedan acudir a estos lugares. Entonces no estoy de acuerdo en que en esa situación se nos dé la libertad. Sin embargo, respecto al tema del INE, pues creo que al final de cuentas, siempre y cuando se cumpla con la esencia, que es el poder permitir la participación constante y por supuesto de manera legítima hacia las personas, pues desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano siempre vamos a estar a favor, ¿no? Y que, bueno, todo aquello que no sea a favor de la ciudadanía, pues que se tengan que impugnar, por supuesto. Sí, justamente, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo se dice? Bueno, es que ha cambiado demasiado, precisamente ha evolucionado. Orientación sexual, podemos decir ahora, ya no es preferencia, ¿no? Es orientación. Era catalogado como una enfermedad psicológica, se le llamaba homosexualidad. Claro, así es. Y digo, esta parte cambió. Entonces, de repente, cuando yo veo el hashtag el INE no se toca, luego veo el libro de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, La democracia no se toca. Siendo yo estoy de consejeros del INE. Y luego veo el hashtag de esta marcha, mi voto no se toca, a mí me queda claro algo. Hay una homologación en las frases, está bien, es válido. Es un Sí. principio de comunicación. Sí, y sí considero que efectivamente parece que el árbitro tomó partido, y ¿saben qué? Yo lo aplaudo. Que bueno, pues todos tenemos que quitarnos las máscaras en esa parte, no pasa nada, ¿no?
cada quien, pues, o sea, vamos, pues yo le voy a las super Chivas Rayadas del Guadalajara, que le quede claro allá en casa, y yo no me oculto, yo le voy a las Chivas. ¿Saben? Pésimo gusto. No le gusta, pues le vas a la América. Por No, supuesto. bueno, pero ahí está, ¿no? Eso es democracia, ¿no? O sea, ya nos quitamos. Claro. Podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Pero lo sabemos ya cada quien de qué lado va a patear la pelota, ¿no? Entonces, digo, está bien. Pero cuando yo veo toda esa parte, sí digo, y de repente, pues si no se hubiese tocado la estructura electoral que existía antes del IFE, pues nos hubiéramos quedado con esa. Y si luego se transformó el IFE en INE, incluso hubo reelección para alcaldes y diputados. Es ¿no? que el tema es distinto, ¿no? Ajá, para allá voy si quieres, termino y voy contigo, Paula. Entonces yo digo, bueno, sí se debe, las cosas son perfectibles, sí se deben de tocar, pero Que no sean a modo. Yo creo que ese es el tema. ahorita le entramos a eso. Ustedes ya nos dirán, ustedes dos y Chava, si es a modo o no es a modo. Vamos a hacer una pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Decían, no, que se toquen las cosas, pero no a modo. Les dije, ya me lo irán diciendo ustedes. Paola. Muy sencillo. El tema de que es perfectible es cierto, todo es perfectible. El tema es si usamos las herramientas que tenemos en nuestros gobiernos. El cero diálogo en la Cámara de Diputados con los senadores, esta posición que han asumido los legisladores de Morena y sus aliados de no se le va a cambiar ni un punto ni una coma, es lo que es realmente peligroso para la ciudadanía y lo que hace que no estemos de acuerdo en estas modificaciones que pretenden en este momento, porque se han aventado otras, al Instituto Electoral. El tema es que no hay una apertura al diálogo, no hay una apertura a hacer las cosas mejor, a hablar con expertos, a escuchar a los propios ciudadanos y preferimos hacer marchas no a favor de causas, sino a favor de personajes, que me parece todavía mucho más lamentable que el tema es ese, la guerra de las marchas, cuando se había visto que un personaje convocara una marcha para defenderse a sí mismo, ¿no? En lugar de hablar de estas causas. Una causa tan sentida por la ciudadanía como es la democracia versus la otra marcha que es, no sé, lo sentido de su líder moral. Oye, pero en realidad lo que yo veo es que las marchas son para ver quién está a favor de Andrés Manuel y quién no está a favor de Andrés Manuel. Y honestamente, bueno, desde Movimiento Ciudadano, esa no es parte de nuestra agenda. Y creo que eso es algo que se ha venido trabajando constantemente, lo decía Mario Delgado, ¿no? Que ahora el 18 de marzo en la expropiación petrolera, que asistieran a la marcha, porque esto también era parte de reforzar todo este respaldo al presidente. Oye, al final de cuentas esa no es la esencia de lo que se está hablando, ¿no? Y es una guerra de poderes, o sea, completa, al final de cuentas. Pues yo creo que el país desde siempre está en esa batalla, ¿no? Digamos, el pueblo, la transformación versus los intereses, versus intereses políticos, económicos, temas que no tienen que ver con el pueblo, sino con la oligarquía. Y digámoslo, el tema neoliberal en el país también afectó y generó sobre todo desigualdad, que ese es el principal problema que intenta y que no solo intenta, que transforma y lucha todos los días el gobierno de la República. El tema de las marchas yo lo veo fundamental. ¿Por qué? Porque es donde el pueblo, la ciudadanía se manifiesta. Pero ¿quién va a las marchas del tema de Morena? ¿Quién convoca? Exactamente. El tema es quién convoca, quién moviliza y Por con ejemplo, qué movilizas. ¿quién convoca la del INE? ¿Quién? La ciudadanía. No, ahí yo veo... Bueno, Felipe Calderón. Yo ahí veo. Claro, es como si a mí me dijeras, yo convoco a mi familia, por supuesto, y soy una persona partidista. Que estuvieron involucrados en temas de fraude. Pero ¿quién convoca la del 2018? La del 18. La del 18 de marzo siempre la ha convocado la izquierda, siempre. El tema de la expropiación petrolera. Digo, y eso no es nuevo y no es la primera vez que lo vamos a hacer. Digo, que la oposición empiece a hacer marchas, eso sí es nuevo, digo, el mundo al revés, pero la izquierda no. Pero convocarla para defenderte a ti mismo me parece no solo preocupante, es miserable que uses tu plataforma gubernamental para seguir engrandeciendo tu ego personal. No, pero presidente Estás para gobernar. Dejen de tener un candidato.
y No, pues, permítanos tener un presidente. Es el presidente y más de 30 millones de mexicanos lo decidieron. Él no es candidato de nada, pues él no se ha postulado a nada ahorita. Él es el presidente de la Oye, pero ¿cómo República. hablas tú de que no es un candidato cuando constantemente estamos viendo propaganda electoral en una época en donde no debería de haber una propaganda específica en una persona? O sea, sí nos está acercando a poder pensar en una persona en lo particular con este tipo de propaganda en donde no debería, y que inclusive en su momento, cuando él quería saber si Andrés Manuel debía o no seguir, pues lo seguía haciendo inclusive con estas limitantes que el propio INE No, pero le hacía eso está mal, observaciones. Recordemos. Claro. O sea, porque yo he visto las fotos de Dante Delgado ahora. ¿En dónde? Con esas letras que dicen Dante gigante en sus No. redes sociales. No. A ver, es que No, yo por eso digo. O sea, Pero yo eso en digo, redes yo- sociales, yo también tengo mi logo en redes pero yo sociales, por eso- pero no lo es que pongo por en eso bardas. No creo que esté mal. No juguemos ¿podrías al en bardas? ingenuo. ¿No podrías en bardas? No, por supuesto que ¿Por no, qué no? hasta que sea una Cuando candidata. Paola Kraven, cuando Cuando Paola sea sea candidata, si vemos una barda, lo sé que pues Sí, cuando Bueno, sea cuando sea candidata, candidata, pero no estamos exacto. en Pero, tiempos a lo electorales. que yo me refiero Nos es- podemos ir hasta noviembre con el plan B, ¿eh? Y están casi un año adelantados al proceso Porque electoral. El plan B ya se aprobó ayer. Sí, o sea, ya la Secretaría Ya, Ejecutiva. y ya hace está. eso. mientras ley. ustedes dormían, se aprobó. Se aprobó plan B. el Ya plan está en B, la ley. No, así pero es. ya está aprobado. De hecho, no se ha publicado porque Santiago Krill no quería firmar. Digo, o sea, Que justo esa es la actitud de Y- todos los legisladores de Morena. No, pero, Él o sea, ya está, digo, háganle como quieran, háganle como otra puedan. cosa Sí, pero importante. lo tiene la mayoría, ¿no? Otra cosa O sea, es importante legal. que mencionaba. Sí, claro. No, otra cosa que mencionaba en el tema de la revocación, y lo repito, el INE no se abocaba a la participación ciudadana, que es una de las cosas fundamentales que nosotros luchamos, que es que haya más participación ciudadana. ¿Qué hace con la revocación? Casualmente no alcanza para nada, no se puede, no, y no. Y ese es el motivo imperante por el que el partido propuso esa reforma. Bueno, No, por supuesto. Nosotros sabemos que el partido propone cada vez que a ustedes algo no les gusta. No, es O sea, parte no de escuchan nuestro- a la es ciudadanía y parte de nuestro proponen por trabajo, eso. ¿no? Proponen porque a ustedes para les eso- duele, claro. Para eso fueron electos los representantes intereses, justo. legislativos de Morena, para eso fueron electos, Oye, para pero- modificar estas Para cosas. representar a la ciudadanía, no para Ya su no, partido, ¿eh? representar- Ahí les encargo. Considero que no está mal lo de las bardas, lo que estaría mal sería utilizar recursos del erario público siendo funcionario público. ¿Cómo no es desviarlos. malo de las bardas? Bueno, es que si yo quiero No hay llegar un proceso mañana electoral. y poner mi nombre ahí en la barda y poner vote para candidato de la colonia del tesorero de la Kermés la- del Es que por eso hay 2030, tiempo, pasa sí, nada. hay Por eso procesos, hay eso es tiempos, parte- por eso hay Es que es leyes. parte del Exacto. debate Por eso también. se ¿Más peleó para que el democracia o PRI menos dejara de democracia? tener candidatos naturales cuando aún Sí, el instituto está en pañales. Pero a lo que yo voy es que eso Están gobernando. a ver, pero No eso es un personaje que no es esté algo- cobrando del eso horario. No es ilegal. A lo- Eso no es ilegal. O sea, es lo único que yo estoy diciendo. Y que yo creo que ahí se pone la lupa cuando realmente la situación debería ser otra. Es a lo que quería llegar. El fondo de las cosas creo que debe ser otro, ¿no? No tanto el tema. Si te adelantaste a un proceso electoral, no. O sea, es que más bien sería eso. Y entonces poner en la mesa si se adelantaron a un proceso electoral o no. Y checar el tema de la ley, ¿no? No porque de repente como que yo también me enganché con la barda, pero ¿eso qué? ¿No? O sea, al final cuentas si te adelantaste o no te adelantaste. Creo que eso es lo que a mí me parece pues como central, y también el tema que ustedes ya decían de quién convoca, cómo se moviliza y con qué se moviliza. O sea, creo que ahí Yo vi a varios gobernadores de Morena movilizando a sus principales estructuras, inclusive dando órdenes, porque tengo bastantes conocidos que pues tienen su trabajo, por supuesto, donde pues, al final de cuentas gobierno está el señor Alfredo, y que estaban obligados a asistir a estos eventos. Inclusive les descontaban si no acudían a este tipo de marchas en el Zócalo, y que creo que al final de cuentas, a ver, hay que ser honestos y ser realistas. ¿Con qué dinero los van a llevar? Porque inclusive era una movilización impresionante con autobuses, con alimentos, con propaganda. ¿Con qué se paga? Yo les hago la pregunta, porque dicen que la Dicen gente va que el por su gober voz, gana por 70,000 sus- pesos, Yo no lo- creo que le por su alcancen para Yo lo he movilizar. dicho más de una ocasión ya. Digo, no es la primera vez que la izquierda se moviliza. Digo, no es algo nuevo.
Antes no había gobernador. Antes no había gobernadores, no había las grandes prerrogativas, se organizaba como se podía y se sigue haciendo igual. De hecho, muchos, por ejemplo, utilizaban ¿estás de acuerdo? Los camiones que proporcionaba el Partido del Trabajo, porque ellos también han sido de esa tradición. Digo, ahorita no hay un compañero del Partido del Trabajo, pero la izquierda no es nueva y no es de ayer. Es que ese es el problema de Morena, que dice, es que antes no decían nada. No se utilizan recursos ahora como públicos. como justificación de todo lo que se hace ahora. Nuestro gobernador Bedoya, siendo gobernador en la campaña de Aguascalientes, pues claro que no les asusta que Claudia Sheinbaum esté en sus bardas, en lugar de gobernar con muchísimos muertos por el metro, Pero vuelvo a lo mismo. Tienes razón, no me debería de preocupar, la verdad. Me debería de preocupar lo asesina que tienen a una asesina en gobierno de yo nada más Ciudad de México. Algo. El que acusa está obligado a probar. Porque no podemos decir así, tú le dijiste asesina y tú dijiste que se obligaba a trabajadores de estructura a ir. Pruébenlo. Y es falso, totalmente, y es falso. Y luego podemos utilizarlo como argumento, porque nada más decir así, o sea, hay una narrativa. ¿Cómo le puedes decir asesina a Claudia La Sheinbaum? ¿Ineptitud? No, pero... ¿Tienes datos sobre el tema del metro? ¿Dónde hay ineptitud? Porque vamos a hablar con números. No, si los tienes, dalos. O sea, aquí es libre, dalos. Porque yo sí me dediqué a investigar el tema del metro. ¿Cuántos años tiene el líder sindical? ¿De qué origen político viene también? Claro, ¿cuántas veces fue diputado federal del PRI, por ejemplo? ¿Cómo se marcó como oposición? Y es mentira el tema del presupuesto, de la disminución del presupuesto al metro. Es mentira también. Y lo expone el director del metro y el líder sindical del que estamos hablando. Yo por eso digo, hay que, de repente se construye una narrativa. Vamos a ir a una pausa y ya no me dejen hablar. ¿En qué hablar esto? Peras y manzanas. Estamos de vuelta, ya me callo, les juro que lo intento. Perdón, compañeras y compañeros. Adelante, ¿quién quiere tomar el micro? Ya, les voy a hacer preguntas, ya, al demonio, mis anotaciones, denle, ustedes están. ¿Quién quiere? Pregúntanos. No sé, yo les iba a preguntar sobre el plan B, pero era mi siguiente pregunta, pero pues ya lo están abordando, yo por eso digo. Sí. Sigan con el debate, amigo, a ver, Chava, pues vamos, tú pon la pauta. Okay. Pues yo, regresando a la guerra de las marchas. Sí, regresamos. Al tema inicial. Y lo menciono. Transformar el país en el tema de participación ciudadana no se va a lograr en un rato a otro, y menos si no hubiera sido iniciado por presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema de la revocación de mandato fue un compromiso de su campaña y lo cumplió. Le digo, y es una herramienta que queda al futuro, pero ponen márgenes demasiado altos. Ponen trabas, no hay instalación de casillas, no hay soluciones, no, el Instituto Electoral no propuso en su momento las alternativas para que la revocación se llevara efectivamente. De hecho, ya a la fecha nos siguen persiguiendo a Morena como si por cualquier cosa que se inventan al rato van a decir que es motivo de multa votar por Morena también. Digo, en ese sentido, la reforma y el plan B son una herramienta que intenta hacer eso, ¿no? Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en lo que tú dices, al final de cuentas, algo que sí veíamos de manera constante en las redes sociales de las personas que asistieron a este tipo de eventos, pues es que también se les desinforma, ¿no? Y que también están motivadas por liderazgos que tienen intereses personales. Digo, también hay que ser honestos y hay que ser realistas, y que al final de cuentas no estamos en contra, insisto, bueno, por lo menos no yo, de manera personal, y creo que desde Movimiento Ciudadano, pues no estamos en contra de que de la democracia cada vez se vaya blindando. Creo que eso también le da seguridad a los ciudadanos y a las ciudadanas de que su voto va a estar protegido y que van a poder emitir una opinión sin ser reprimidos, ¿sabes? Pero creo que, como lo decía Paola, la forma es fondo, ¿no? Y creo que el tema de la polarización, todo lo que se ha construido, no en estos meses, sino desde 2018, es lo que empieza a generar este tipo de conflictos en donde la ciudadanía ahorita se encuentra permanente. Yo veo las redes sociales y hay dos líneas, ¿no? En Twitter, quienes están a favor y quienes están en contra. Y al final de cuentas, eso no es parte de la agenda de lo que nosotros queremos en México. No queremos estar en contra. A todos nos interesa que a México le vaya bien, ¿no? Exacto. Pero hay que ver cuáles son las formas en donde sí podemos hacer equipo, porque sí, somos una oposición, ¿no? Pero no estamos siendo oposición únicamente para, como los panistas, ¿no? Mis amigos panistas, que prácticamente su agenda es estar en contra de lo que dice el presidente. Creo que va más allá de eso, ¿no? Sí, yo de verdad hago labor de invitación. No, nos hace falta. Oye. Sí, no quieren venir. Que justo tocan un tema importante, y decías hace rato, Benjamín, es que es legal.
Híjole, muchas cosas de las que hacía mi partido en los 80s, 90s eran legales. Claro. Simplemente el tema de ética y el tema de responsabilidad es Para que distinto. continuemos, Paula, nada más. Lo legal no es lo justo muchas veces. Muchas veces, Claro, a veces es efectivamente. inmoral. Yo nada más quiero aclarar esto porque mi argumento no era que porque fuera legal así era, solamente que de repente lo poníamos como si fuera algo totalmente equivocado. Yo decía, bueno, no se está cometiendo ninguna ilegalidad, ahora puede ser correcto o no, está bien. Pero equivocado desde lo incongruente. No, es justo eso, a ver, que sea legal no quiere decir que sea justo, que sea ético, que sea moral. Y esto es con lo que ha jugado Morena desde que llegó al poder. El es legal, es legal. El no escuchar, no escucha. Por supuesto que es lo mismo. Si la ciudadanía te está haciendo un reclame. Democrático actual, Pero es democrático porque tú. Exacto. Oye, una ley a modo. Justo eso voy, chava. Que hay que recordar en qué época se construyó el INE. Hay que recordar. Híjole, qué malagradecidos son con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al decir que Andrés Manuel es el primero que incentivó la participación ciudadana. Volvemos a lo mismo. Hay que recordar dónde, en qué época se instauró el INE, quién le dio representatividad a los partidos más pequeños y los subió al poder. Que sea legal no quiere decir que sea moral, y la diferencia, tienes razón, no somos iguales, es abismal. El Partido Revolucionario Institucional y los partidos que hoy son oposición decidieron escuchar a las minorías, decidieron darles poder y decidieron hacer una discusión que los mexicanos de hace décadas ni siquiera podrían siquiera soñar. Y hoy hemos vuelto a lo más antiguo y lo más podrido de los partidos políticos, a no escuchar, a llegar, presentar estas reformas, presentar las iniciativas y decir, háganle como puedan, háganle como quieran, es legal, somos mayoría. Mira, yo les voy a decir algo, si alguien he escuchado decir la ley es a los ministros. Claro. La verdad, si alguien yo he escuchado que se le acusa de no respetar la ley ha sido el presidente, ¿no? Por eso se le dice, un sector de la oposición le llama dictador, que tal vez sean los del PAN que hoy no nos acompañan. Principalmente. Lamentablemente, pero o sea, a lo mejor nunca se presentan, ¿no? Pero hay un sector pues que a lo mejor se identifica más con el PAN, que son los que señalan esto, ¿no? Porque el tema de la ley es la ley, lo traen como muy marcado desde Arturo Saldívar, que se corre un poquito hacia el presidente, hasta Norma Piña, que es totalmente lo contrario del presidente. Que bueno, ¿no? Son ministros. Sería absurdo que dijeran, ay, es la ley, no lo puedo ejecutar, me gustaría, pero también se interpreta sería absurdo. Exactamente, También es un tema de interpretación. Pero o sea, al final recordemos que, o sea, mucho del discurso de la oposición, y digo oposición junta, la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD, que al final de cuentas, si no van juntos y si no tienen que modificar sus propios principios ideológicos para poder ir juntos, no ganarían. Pero justamente tocaste el punto que para mí es vertebral. A ver, la ley es la ley, comentaban algunos aquí sobre la mesa, y que es legal, sí, pero creo que justamente el tema del discurso es algo que se ha venido haciendo y ejecutando a modo, porque hace 10 años no era parte, digamos, del discurso de la izquierda, que ahorita como ya están en la administración, como ya son mayoría, pues pueden empezar a generar una ley a modo que les permite hacer cosas legales que antes probablemente pues no era de su conveniencia, ¿no? Y que ahora, como ustedes son los beneficiados, está bien, ¿no? Pero digo, está bien porque al final de cuentas... ¿Que sean mayoría? Espera, está bien que haciéndolo de esta forma puedan modificar la ley, porque la otra, ¿sabes cuál sería? Pero que no por los es el intereses. camino, espérame, pero que históricamente es el camino de las izquierdas, son las revoluciones armadas, y afortunadamente aquí en el país pacíficas se dio así. Ahora, esto no quiere decir que en 2030, 2036 no pueda llegar un presidente de la oposición y echar abajo eso. Al final de cuentas yo digo que no está mal, la pues, diferencia es algo que decía, la diferencia es algo que decía Chava hace unos minutos. Es que ahora somos mayoría y pues están velando por el interés del partido. Híjole, nos olvida que al llegar... Sí lo dijiste. Dijiste que velaban por el interés del partido. En 2018, Morena sí era mayoría absoluta. O sea, pudo hacer esta reforma la pasada, todas las reformas sin la negociación, no la negociación, sino con el debate parlamentario, pues la práctica parlamentaria. Pudo hacerlo. Y Morena y el presidente han sido congruentes porque se pudo hacer. Y sin preguntar y en fast track,
porque tenía mayoría absoluta. Entonces ahí demostramos la congruencia. ¿Qué pasó? Las circunstancias que demostró el INE en los procesos de la consulta a juicio expresidentes y de la revocación de mandato. ¿Y por qué eran mayoría? Que el INE no estaba a favor de la democracia y de la ciudadanía. Exacto. Y ahora, en este proceso, tenemos que la mayoría cambiarlo. Exactamente. Por eso en ese Tenemos entonces que no se entraba a este tema del debate, porque eran mayoría, pero como ya han ido perdiendo estos espacios justamente por el tema de las malas prácticas, ya no hay debate. Ah, claro, ya está mal, ¿no? Y el lo ha partido del demostrado. presidente, qué triste. Dije, el partido y el presidente. Ajá. ¿Cuántos No el partido escaños perdió Morena? Fueron cerca de 10, tenía mayoría calificada, ¿no? Antes. Y fueron cerca de 10, 15, ¿no? Los que descendió. Y ahí, sí, seguramente algunos, no sé si en general el partido del presidente, pero algunos diputados han dejado mucho que desear. De todos los partidos, pero en este caso, bueno, hablamos de Morena, ¿no? La misma capital de nuestro estado tenía 4 legisladores locales de Morena y 2 federales del Morena. Y bueno, ahora en el 2021 se quedó solo con un local. Entonces, bueno, es una llamada de atención. A ver, no estoy señalando a los legisladores locales, no estoy diciendo que fue culpa de ellos, solamente estoy diciendo que, bueno, es algo que se tiene que reflexionar al interior claro, del Morena, hacer una y de esta retrospectiva. coalición. Y se tiene que hacer, porque también, digo, dejar la la autocrítica soberbia. es buena. No, sí, la autocrítica es buena. Oye, Siempre. gracias, Sin que por embargo, fin veo que un morenista dice que la autocrítica y al aire. es buena, ¿eh? Sin embargo, Felicidades, eso merece un aplauso, muchachos. Sin embargo, también la autocrítica de la oposición debería de existir. Principalmente. Claro. Y la congruencia, ¿no? Ajá, La y congruencia. cuando me dicen que la movilización es ciudadana y yo veo a Felipe Calderón convocando a Vicente Fox, de verdad, a la Bastida, a Madrazo, de verdad yo les pregunto, si ustedes como oposición o gente de sus conocidos, amigos, compañeros, compañeras del partido, asisten a la marcha, si yo fuera ustedes, yo exigiría que se desmarcaran esos personajes de la movilización. ¿Saben por qué? Porque los terminan manchando. Y entonces, cuando ustedes hablan de que son ciudadanos, pero Cosío y Pajés son los oradores, es cuando uno dice, híjole, es que esa es la ¿cómo, diferencia, no? la libertad ¿Cómo de los defiendo? expresión no es a modo. Pedirle a cualquier persona que se desmarque, le estás prohibiendo que ejerza su libertad. Entonces no son ciudadanos, Ojo, digámoslo así. no, Felipe por Calderón supuesto es ciudadano. A ver, Español, soy- español. Pues así es ciudadano, pero Español. pero es militante El del problema partido. es que cuando demeritan, y esta es una práctica que tiene mucho el presidente de demeritar a la clase ¿El media. presidente es ciudadano? No, el presidente es un Ajá. ente de gobierno. Ok, Pero no es por eso ciudadano. no lo vuelve ciudadano. Entonces, Felipe Calderón como No militante está del PAN, gobernando. por eso, Ah, pero yo como no soy militante del ciudadana PAN. entonces. No, yo pregunto, es que cuando dicen ciudadano me refiero. Acuérdense dicen que en la que no ley, son de los en la ley que partidos. tanto les gusta dice que cualquier ciudadano puede ser electo, aunque yo milite en un Pero, partido, sí. soy ciudadana. Y Claro, por ser- ahí está, entonces el presidente soy también es ciudadano. Claro, Sí. Por eso claro. pues, todos son ciudadanos. No, pues no pasa nada, vamos a ir a una pausa. Volvemos y ya le dan ustedes porque ya se nos acabó el tiempo. Regresamos a estos Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, es el último bloque, lamentablemente nos la pasamos muy bien y hasta yo me metí acá a pelear cuando no era mi papel, una disculpa. Vamos a concluir 2 minutitos cada uno. Bueno, aviéntense los 6 entre todos, pues ya entre los 3, así nos denle. Ya, conclusiones. No, Compañera. Normalmente provoco eso, perdón, una disculpa por hacerte no pelear. pasa nada, no, está bien, es parte de, lo decíamos, ¿no? Mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Nos queda como para- todo. Pues yo creo que lo decíamos antes de iniciar el bloque, habrá algo que agradecerle a Andrés Manuel en sus 6 años. Yo creo que lo único que es cómo la ciudadanía se ha metido en estos temas, que me parece importante, por favor, que no lo dejen de hacer. La otra es pedirle al gobierno en el poder que deje de gobernar por sus temas personales, que deje de gobernar con esta sed de venganza, con este tema de frustración. Lo vemos a nivel estatal también, que todo lo que haya tocado un gobierno anterior, pues el gobierno estatal no lo quiere. Yo voy a aprovechar para un comercial. En el caso de mi sector, que velamos por el tema de los comerciantes, y Bedoya ha dicho muchas veces que no le interesa la expoferia porque no le gusta, porque no es su ambiente, y pues que se pierdan los casi 600 millones de pesos que generaba. Bueno, me parece lamentable, creo que es una línea de gobierno a nivel federal, estatal, en el tema local.
Pero creo que sí es importante que la participación ciudadana se siga defendiendo, siga estando ahí. El INE, no tengo duda de que la Suprema va a tirar el tema del plan B. Es inmoral, es ilegal, es antiético a todas luces. No estamos preocupados por eso. Nos preocupa que el tiempo que le queda en el poder a Andrés Manuel y a los legisladores, pues sigamos viendo este tipo de cosas, desgastar a la ciudadanía en cosas que se pueden dar reversa en lugar de atender el tema de seguridad, el tema económico, el tema de la inflación, que bueno, al parecer al presidente le importa eso menos que un influencer en Twitter. Ok, Chava. Sí, pues ya cerrando, yo diría que en el actual gobierno de la República es probablemente uno de los más democráticos de la historia y se demuestra y se ve en las calles, ¿no? La ciudadanía sale y en ese tema de las guerras de las marchas, pues sin duda vamos ganando. Pero en el sentido de que se cumple lo que quiere el presidente, ¿no? Que es que el ciudadano se politice, el ciudadano participe y se entere y se quite de la desinformación. Y en el tema de los... A mí me sorprende que luego llegas al puesto de tacos y la gente está hablando de eso y es algo que yo antes no veía. Yo digo, bueno, está padre, en todos mientras no se golpeen. Pero qué triste decir lo que quiere el presidente en lugar de decir lo que queremos los ciudadanos, ¿no? Sigue siendo lamentable. Digo que él fue parte. Y hay una grabación, vamos a ver qué vamos sí a ver qué quién no dijo. dijo. Sí, por favor. Él es parte y él funda este movimiento, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Y lo que hace es generar una herramienta. Morena es un instrumento del pueblo, es una herramienta, no es la voluntad sobre el presidente. Claro, él funda el partido, él funda el movimiento, pero se ha logrado, gracias a ese trabajo, que el país se politice, que la ciudadanía realmente se entere, no solo la cúpula. Y en el tema del INE, él no es la democracia, el INE no es la democracia, y el presidente no ganó por el INE, como muchos dicen también, ganó por la ciudadanía del pueblo, y nosotros estamos de acuerdo en el que el plan B se haya aprobado y que siga y que se desarrolle una nueva democracia en México. Perfecto, Chava. Andrea. Híjole, pues tú lo acabas de decir, creo que el objetivo es que se politice y no que se polarice. Creo yo que eso es algo fundamental y creo que, por supuesto, hemos entrado en una época en donde ya existe un diálogo, donde ya se puede hablar, porque también la sociedad y la época que estamos viviendo lo amerita. O sea, hace 20 años no existían unas redes sociales en donde la información se movía tan rápido, estábamos esclavizados a una sola televisora donde teníamos la información a modo también, por supuesto, y creo que esto ha permitido y eso les ha obligado también a nuestros gobernantes que nos den resultados y sobre todo que nos informen de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, no estamos en contra de la democracia, creo que creemos en que la democracia se tiene que blindar. Creo que al final de cuentas lo que nos interesa es el bien común, queremos que a México le vaya bien y pues esa es la dinámica. Yo nada más, antes de agradecerles, recordar a Gabriel Celaya, un poeta español. Tiene un poema que se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Y hay una estrofa, una parte que siempre cito y siempre comento y comparto porque me gusta mucho, ¿no? Él habla de sus compañeros poetas y dice: maldigo la poesía concebida como un lujo neutral, como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Y yo sigo en esa línea. Tomemos partido hasta que nos manchemos. No importa que sea amarillo, naranja, azul, guinda, rojo, siempre y cuando haya respeto, no pasa nada. Tome partido, que eso es la democracia y el diálogo siempre, Paola. Gracias por haber venido. Muchas gracias y abono, los tibios ni en el reino del Señor caben. Así que pues muchas gracias a todo el auditorio y a los panelistas. Sí, gracias, Chava, por habernos gracias por el espacio. Decirte que en Morena pues creemos que la transformación es la única ruta para cambiar el rumbo del país y seguir que permanezca. Gracias, Andrea. Gracias, no transformación, sí a la evolución. Gracias. Ok, pues yo les agradezco mucho que hayan venido y reiterarles que este es un espacio abierto como medio público, siempre que sea en pro de los michoacanos, de los mexicanos. Vengan a construir, vengan a debatir, está abierto, ¿vale? Nos vamos, muchas gracias por habernos visto. Intentamos con peras y manzanas exponer la guerra de las marchas y muchas otras cosas más. Si el INE o no el INE, etcétera, etcétera, ya nos escuchó. Le agradezco mucho por habernos dedicado un poquito de su tiempo
Y bueno, nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la noche. Y ya sabe, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó